Buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre. Hoy, martes, tenemos de auspiciadores a Tabacán Delivery Cargo. Lo que tú deseas, te lo llevamos. Contáctanos al 979-660-444 a nivel de toda la región Lambayeque. El día de hoy tenemos a una joven invitada, ella es una MBA, Yana Guevara Dávila, consultora y con experiencia en desarrollo de talento humano. Vamos a conversar sobre el clima laboral en la nueva realidad y vamos a invitarla al estudio. Yana, bienvenida. Buenas noches, ingeniero Julio. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Clima laboral en la nueva realidad. Obviamente, antes de la pandemia, siempre se ha hablado del tema del clima laboral, las oficinas con su personal llenas de gente, ¿no? Vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Sector público, sector privado. Vamos a tratar el sector público. Antes, un clima laboral dentro del sector público, un poco, no sé, un poco complicado, difícil, ¿no? Con algunos problemas de tipo laboral en el sentido de personal mal pagado, de repente poco motivado, ¿no? Eso era lo que era antes del COVID. Ahora, después, con el COVID, y ya empezaron a operar el sector público, ya empezó a atender municipios, gobiernos regionales, a mitad, hasta donde sabemos todos. ¿Cómo va a ser este nuevo clima laboral en el sector público, Yana? ¿Qué es lo que has visto tú? A ver, el sector público antiguamente, bueno, antes de la pandemia, tiene lo que es, de por sí no se enfocan mucho en el clima de las personas, ¿no? El clima laboral se divide en distintos indicadores, se puede decir. Una de las cosas que sí apremia el sector público es, se puede decir, en capacitación, pero no vela mucho por lo que es el tema de motivación e incentivos, ¿no? Que en el sector privado sí se maneja. Anteriormente, los que han sido más afectados, creo, hoy por la pandemia, es los obreros, se podría decir, del sector público, porque después los demás puestos no, por ser, digamos, nombrados, por estar en un CAS, no han sido afectados, ¿no? Tengo varios compañeros o varias personas que trabajan en el sector público, como digamos los maestros también, no han sido afectados de ninguna manera, ni de reducción de sueldos, que ha pasado mucho en el sector privado. De alguna manera en el sector privado ha habido, se puede decir, más, se ha visto más golpeado por esta pandemia. El sector privado, el sector público ha podido estar más o menos en una base igual a la que venía trabajando anteriormente. De acuerdo a lo que tú me dices, entonces, digamos que el Estado no le preocupa mucho el tema de cómo se siente la gente, si está motivada o no está motivada. La motivación en el sector público se basa en, ¿le aumentas el sueldo o no le aumentas el sueldo? ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, bueno, el sector público es muy amplio, ¿no? Y depende mucho cada ministerio. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo en el ministerio perdón, en la corte, ¿no? En el Poder Judicial, sí, sí vela mucho el tema del sueldo, ¿no? El tema del sueldo nada más por los trabajadores. Se hace mucho el tema de huelgas, ¿no? ¿Y todo por qué? Por mejorar los sueldos. No quieren trabajar o no quieren, tampoco buscan otra cosa los trabajadores. Tal vez es un tema que ha venido acostumbrando el Poder Judicial, porque si tal vez entraran a un consenso, ¿no? Les pudieran otorgar otras cosas que reemplace, digamos, el sueldo económico, porque tenemos el salario emocional, como se le conoce, que se trabaja mucho en las empresas hoy en día, pero el sector público no, creo que su gestión de recursos humanos es más operativa en el sector público, ¿no? Velan más por los procesos fríos, se puede decir, que el tema de los procesos donde se ve el desarrollo, donde se ve que el trabajador se sienta a gusto con el lugar que trabaja, ¿no? Eso lo podemos ver mucho más desarrollado en el sector privado.
Correcto. Entonces, básicamente, me estás diciendo pues que el sector público es un tema de cifras, es un tema netamente de cifras. La gente no se preocupa mucho en cómo está el tema de motivación, el tema de llevarse bien con la gente, el liderazgo. Ahí no hay eso. Ahí es el jefe porque es el jefe, porque está en el organigrama, porque lo dictaminó el ROF y el MOF en este caso, y porque lo dictan y sus códigos son, o eres un 728, un 1057, ¿no? O un 276, y se acabó. No hay más clima laboral que tus normas, tu sueldo y la gestión que ha entrado a administrar el gobierno, tanto local como regional, como nacional. No hay mucho, no hay mucho que ver ahí, en la Claro, parte humana. puedo decir en su mayoría, ¿no? En su mayoría, porque por ejemplo, servir creo que se defiende, ¿no? Podría estar un poco alejado de lo que digo, ¿no? Pero en la mayoría de los ministerios del sector público, definitivamente más, considero yo, a opinión libre, ¿no? Que, que más va por el tema económico. De no ser así, no se formara tantos sindicatos que se tiene, ¿no? Creo yo que el sector público, todo el sector público está lleno de sindicatos, ¿no? Entonces, lo que no pasa mucho en el sector privado. Y usualmente los sindicatos se forman porque los trabajadores perciben que no tienen sus derechos, ¿no? O no se les está brindando algo que la empresa puede dar, ¿verdad? Los están dejando de lado. Es por eso que se forman los sindicatos y que los vemos mucho en el sector público. Una pregunta suelta. ¿Tú crees que los sindicatos a veces abusan de su condición para avalar de repente conductas inapropiadas dentro del personal nombrado? Definitivamente que sí. El sindicato, mucho depende de la persona que lo está llevando, ¿no? La persona que está a la cabeza de ese sindicato, porque las personas que están dentro de él se van a dejar mover por esa persona, ¿no? Y a veces cuando recursos humanos quiere entrar en un consenso, en un diálogo, el que está llevando la cabeza, digamos, de esas personas trata de velar mucho por el lado económico. Entonces no ve lo que puede aportar o podría obtener más para sus compañeros en el lado personal, ¿no? Para poder generar un buen ambiente de trabajo. El problema de recursos humanos con sindicatos es que a veces no pueden realizar las gestiones que ellos quieran porque siempre tienen que estar pensando en cómo lo va a tomar el sindicato, ¿no? Y usualmente el sindicato, creo yo, se maneja con una vela en los ojos, ¿no? Y no ve más allá que sus propios beneficios y siempre va más para el lado económico. Y creo yo que sí se aprovechan un poco, ¿no? Porque a veces, también como el tema de los nombrados, ¿no? El tema de los nombrados, a veces consideran que por ser nombrado, por ser indeterminado, no tengo que hacer mucho más, ¿no? Llegar 8 de la mañana, salir 5 de la tarde es suficiente. Si me piden un favor, tiene que ser de alguna manera retribuido. Y eso es un poco lo que se puede contagiar a las otras personas, ¿no? Y ya se empieza a generar un mal clima laboral. Por ejemplo, cuando tuve la experiencia en el sector público, uno siempre entra con las ganas de querer trabajar, ¿no? Supongo la mayoría de los jóvenes entran con las ganas de trabajar, de hacer algo, pero las mismas personas con las que tú te rodeas te dicen, no, déjalo hasta ahí nomás, ya es la hora, vámonos, ¿no? No, pero si eso no te compete a ti, o en el tema de las personas mayores, como están muchos nombrados, hay demasiadas personas mayores que ya solamente van por el tema de cumplir con su jornada, ¿no? No van para querer aportar algo a la empresa, para querer crecer con la empresa, ¿no? Ya es un tema, digamos, que eso se contagia, puede contagiar y genera por ese lado un mal clima laboral también. En pocas palabras, el sector público definitivamente no tendría solución en cuanto al desarrollo del clima laboral, al menos un buen clima laboral, porque la gente, obviamente los antiguos ya están ahí y te dicen, mira, ¿sabes qué? Cumple tus 8 horas, automatízate y deja las cosas ahí. O sea, no harías patria con un servidor público antiguo, básicamente es eso.
Como vuelvo a repetir, depende mucho de quién esté a la cabeza, ¿no? Como en el servir, por ejemplo, depende mucho de la gestión. Quien esté a la cabeza y sepa llevar estos casos, digamos, tiene que saber interactuar, tiene que saber modificar esa conducta, porque ya son temas de conductas y temas de cultura. Cada empresa tiene una cultura. La cultura de cada empresa viene a ser como su personalidad. ¿No? Y esa personalidad es la misma que tienen sus colaboradores, ¿no? Porque si usted o alguna persona se va a trabajar a una empresa, va a tener que adoptar esa cultura, la cultura que dispone la empresa, porque la empresa no se va a adaptar a uno, ¿verdad? No se va a adaptar a nuestra personalidad. Somos nosotros que debemos adaptarnos a ella. Entonces, lo bueno de la cultura de cada empresa es que es modificable, ¿no? No tiene por qué ser estática. Digamos, si yo considero que la Corte o otra empresa, digamos, del sector público es así, que por hoy tengo una percepción, porque el clima laboral viene a ser en sí la percepción que los trabajadores tienen de los procesos de recursos humanos, ¿no? O de los procesos de la empresa. Es nuestra percepción, nada más. Entonces, la cultura ya es otra cosa, es la personalidad de que lleva cada empresa. Entonces, si la persona que está a la cabeza del área de recursos humanos o el área de desarrollo humano viene con otra mentalidad, otros cambios, definitivamente va a poder cambiar esa cultura del sector público. Pero si de alguna manera los que lo siguen manejando están cerrados o vienen ya con su propia personalidad a querer imponer a la empresa, ¿no? Vamos a seguir en el mismo camino. Lo que yo recomendaría es que el líder de recursos humanos o de este sector público sea una persona totalmente competitiva y que se adapte a la realidad de hoy en día, ¿no? No sigamos viviendo en los antiguos procesos o lo que perdura mucho siempre en el sector público es la parte política. Por ejemplo, si yo soy de tal partido, ¿no? Acaba el periodo de mandato, me sacan y entra otra persona que es de ese partido, ¿no? Entonces, y mete a su gente que es de ese partido, ¿no? Entonces, dejando de pensar en lo que le conviene a la empresa en sí, ¿no? Piensa más en qué gente voy a meter para poder pagar, digamos, los favores de ese mandato. Correcto. Pero me queda claro algo dentro de lo que tú me dices. Realmente, salvo que haya un buen líder, digamos, un funcionario público que tome la batuta de la organización, estamos hablando de funcionarios de alto nivel, estamos hablando de la alta dirección, que trate de todo caso de cambiar un poco el tema, pero en líneas generales podemos decir que en el sector público como que el clima laboral, digamos que es impermeable. Está impermeable al concepto de clima laboral porque se basa simplemente en un sueldo. Y el sindicato que defiende a los trabajadores por un sueldo. Y no interesa si lo haces bien o lo haces mal, lo que interesa es que cumplas un horario. Se acabó. Ese es todo el clima laboral, digamos, en el sector público, si lo quiero ver de la manera más fría, ¿no? Y por lo cual de repente los procesos de mejora o de desarrollo de talentos no se están dando como se debería. ¿Es correcto? Bueno, no es todo, ¿verdad? No es todo, pero sí se podría decir que se maneja la mayor parte por ese lado, ¿no? Pero definitivamente no es todo, porque no podemos generalizar, no podemos generalizar. Es lo mismo que se pueda decir cuando se dice que todos los hombres son así, ¿verdad? Son así, asá, y tampoco podemos generalizar, ¿verdad? Tenemos de todo. Entonces, lo mismo para el sector público. No quiero generalizar y decir que el sector público es así, asá, no. Creo yo que vemos de todo, ¿no? Y como lo vuelvo a recalcar, mucho depende del líder el que está. Si hoy por hoy en algunos ministerios, en algunas empresas del sector público tenemos buenos líderes, pues esas personas que trabajan en esas empresas lo avalarán, ¿no? Dirán que sí hay un buen clima laboral. Y para eso hay
evaluaciones, obviamente. No podemos decir en esta empresa es así, simplemente al ojo, ¿verdad? Sí o sí se hace, digamos, la evaluación de clima laboral anual. Entonces ahí es donde podemos obtener los resultados, ¿no? Con resultados exactos es como podemos medir el clima laboral de cada empresa. Muy bien, correcto. Que por el momento en el sector público eso no está pasando. Definitivamente esos temas de evaluaciones que me comentas no están pasando en el sector público, que obviamente sería bueno si se llegasen a implementar en algún momento por alguna gestión, llamemos a nivel de región, ¿no? Llamemos a nivel de región, o a nivel de gobiernos locales, gobiernos, en este caso municipalidades. Pasémonos al otro tema, porque obviamente que me queda claro el tema de que sí, si bien es cierto, las excepciones confirman las reglas y si hay excepciones, pero obviamente hay una confirmación de una regla. Dime una cosa, en el sector privado, ¿cómo fue el antes de y cómo será el hoy y el mañana, al menos si podemos trazar una proyección hasta diciembre, que es un poquito complicado realmente porque, valgan verdades, este tema de la pandemia es bien difícil de manejar. No podemos hacer una proyección muy larga, pero tratemos de ser magos, tratemos de ser brujos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en el sector privado? A ver, antes de la pandemia, de por sí ya para recursos humanos es un reto estabilizar el clima laboral, ¿no? Procurar que se tengan colaboradores, digamos, satisfechos en la empresa donde laboran. De por sí ya es un reto que se tiene que elaborar distintos programas para ello, se tiene que dar seguimiento, se tiene que hacer evaluaciones, ¿no? Se tiene que hacer evaluaciones cada año. Debido a esas evaluaciones es que nosotros podemos comparar si ha habido una mejora, digamos, del 2018 a este 2019. Entonces, de la misma manera, vamos a tener que la evaluación que se hizo en el 2019 se va a tener que realizar en este 2020. Claro está que bajo otro panorama, ¿no? Hoy en día, tras la pandemia, Recursos Humanos ha tenido que afrontar un gran reto mayor que antiguamente, mayor que antes, ¿no? Debido al trabajo remoto que se viene llevando. Algunas empresas han tenido que adecuarse, otras empresas han caído en el intento porque no tienen no han tenido la capacidad de adecuarse o estabilizarse en la modalidad remoto, ¿no? Muchas empresas han tenido porque su rubro no podría girar bajo esa modalidad, pero recursos humanos tiene que afrontar de alguna manera. Se ha reducido en algunas empresas sueldos, se tiene lo que es la suspensión perfecta. Entonces, ¿cómo poder medir el clima laboral en esa empresa, no? Los trabajadores que no se les ha tocado nada, de alguna manera creo que van a estar muchísimo más contentos, por decirlo así, que no se trata de que estén contentos, ¿no? Pero se podría decir que podrían estar mucho más mejor que los otros trabajadores que han perdido todo, ¿no? Hay empresas en las que se ha podido mantener de alguna manera estable y hay empresas en las que no. Vemos, por ejemplo, hemos visto, ¿no? En las noticias cómo varios trabajadores salen con sus denuncias indicando que les han dado suspensión, indicando sobre todo eso, la suspensión cuando tal vez no les correspondía. Entonces, no se podría velar o manejar el clima laboral en esas empresas. Definitivamente para ellos vendría a ser como un año perdido, ¿no? Pero sí se podría ver el clima en las empresas que han tratado de sobresalir o han tratado de manejar o se han adaptado a esta nueva realidad. Sí se podría ver. Lo importante aquí es tratar de llegar al colaborador. Siempre creo que las oficinas de recursos humanos, una de sus funciones principales es velar por el trabajador, ¿no? Por su bienestar de ellos en la empresa, por sus derechos, sobre todo, por sus derechos. Pero sí o sí cada empresa tiene una realidad muy distinta, ¿no? Entonces, nada más toca, creo yo, esperar que el tiempo pase, esperar que las personas vayamos, todos en general nos vayamos adaptando
ha sido muy difícil, creo que para varios, realizar ese trabajo remoto, ¿no? Si ya de por sí es estar con los hijos, es estar, con el esposo todo el día, tal vez que no tienes un lugar adecuado para realizar ese trabajo, ¿no? Se ha generado tal vez mucho estrés. Entonces las empresas han tenido que trabajar en ello. Tal vez algunas capacitaciones para mejorar el trabajo remoto, algunas capacitaciones donde se minimice el estrés, ¿no? Para, y eso es por ahora, ¿no? Creo yo que a diciembre lo manejaremos igual. Dios quiera que esto ya hemos vuelto supuestamente a la normalidad, ¿verdad? Entre comillas, pero hoy por hoy no estamos en la normalidad con la que vivíamos. Entonces toca esperar para que el nuevo año 2021 traiga muchas mejoras o tratemos de acomodarnos, ¿no? Tratemos de adecuarnos, creo yo, para poder seguir manteniendo el clima que todos queremos. Pero sí es un reto muy difícil para recursos humanos que algunas empresas han podido y otras tal vez se han quedado en el intento. Digamos que en el sector privado, definitivamente hay un tema en el sector privado que no está ocurriendo con el sector público, salvo los locadores, ¿no? Los CAS, que han terminado o van a terminar sus contratos en este julio, ¿no? Porque son semestrales. En el caso de la empresa privada, sí, el impacto es por el lado de los despidos, y aunque no sean arbitrarios, porque las empresas están en procesos de quiebra, en procesos de reestructuración. Definitivamente estamos hablando de una empresa privada, y yo tomo la cifra del INEI de mayo, del INEI que hablaba que había en Lima un 13% de población desempleada. Si esto lo coloco a nivel nacional, pues obviamente no se tiene el registro a nivel nacional. Esto es una cantidad bastante gente que está en paro y que va a salir a las calles a ser ambulantes, y las empresas quebradas, ¿no? Y las que están funcionando, definitivamente es un panorama un poco más complicado para el sector privado, y este clima laboral no va a ser tan agradable del todo, porque al final de cuentas la gente va a ir con miedo a trabajar, va a ir con miedo a trabajar, a atender al público. ¿Cómo crees tú que deben actuar las empresas, digamos, localmente, ¿no? Ripley, Saga, los moles, ¿no? ¿Cómo será ese clima laboral? ¿Qué retos tiene la empresa para con esos trabajadores? ¿Qué crees tú? Hoy por hoy el reto que tienen es brindarle la seguridad al colaborador, ¿no? Tanto física como emocional. Y hay que darles un seguimiento. Número uno, definitivamente han tenido que implementar el protocolo de seguridad y salud que Sonafil lo impuso, ¿verdad? Que tienen que elaborar cada empresa. Y no solamente tenerlo en papel, digamos, para que Sonafil no me ponga la multa, sino definitivamente aplicarlo, porque la gente, sí hay gente que sale por la necesidad, como usted dice, ¿no? Por la necesidad de laborar, pero también tenemos mucha gente que simplemente sale porque quiere tomar el sol, ¿no? O porque vamos a ver cómo están las calles. Entonces, eso afecta a los colaboradores que sí salen por querer ganarse, digamos, el pan o por ir a sus empresas que les toca trabajar. Hay empresas que felizmente todavía se mantienen en el remoto, ¿no? Pero hay empresas que no, que ya volvieron, como son Promar, como son TopTop, ¿no? Como son las empresas Saga, ya volvieron. Entonces, es mucho más arriesgado porque tal vez antes solamente salían los bancos, tenía menos gente con la que tratar, pero ahora ya fue la cuarentena, toda la gente puede salir, entonces hay mucho más contacto con las personas. Las empresas lo que tienen que hacer es ese protocolo, definitivamente cumplirlo tal cual y darles la seguridad a los trabajadores también emocional. Creo yo que tienen sus psicólogos, ¿no? Pueden poner un psicólogo, pueden poner consultas en línea, al médico ocupacional que obviamente tiene toda empresa, puede darle lo que es el seguimiento, ¿no?
seguimiento a cada colaborador, sobre todo que lo necesite. Tenemos colaboradores que sí tienen la necesidad de, ¿no? Entonces, implementar talleres no solamente para los colaboradores, sino que de alguna manera agrupen a su familia, porque el colaborador que sale no solamente se arriesga a él, sino al regresar a casa arriesga a toda su familia. ¿No? Entonces, esa seguridad tiene que llegar hasta los familiares. Por eso es que digo que Recursos Humanos tiene un gran reto en esta temporada, ¿no? En esta temporada, en este tiempo que se viene viviendo, y los de seguridad y salud ocupacional también. Pero es muy importante que los colaboradores también sepan comunicar, ¿no? Tal vez no esperar a última hora, si uno tiene la necesidad de algo, tiene un malestar, comunicarlo debidamente, porque a veces pasa que no comunicamos y ya estamos al final, ¿no? Cuando se puede dar el soporte antes. Dudo mucho que las empresas, teniendo se puede decir el sustento, teniendo los medios para apoyar, difícilmente dejen a un trabajador, sobre todo las empresas grandes, ¿no? Las empresas que ya tienen tiempo laborando, entonces apoyarse mucho en su médico ocupacional y que las empresas sí o sí cumplan sus protocolos de seguridad y que haya alguien que le dé el seguimiento adecuado que debe tener ese protocolo. Deduzco por lo que me dices, estamos hablando netamente, y obviamente así fue la pregunta, de las empresas grandes. Estamos hablando de los moles, estamos hablando de Saga, de Ripley. Pero, ¿qué pasará? O básicamente, ¿crees tú que eso ocurra con, digamos, esa empresa que vemos en la calle, que abre su tiendita y vende con su ayudante, dueño, ¿no? Esa pequeña bodega, ¿no? De repente, o ese microempresario que tiene 10, 20 trabajadores en su taller. ¿Qué pasará con esos? No tienen todos esos recursos, o sea, ¿cómo será ese ambiente? ¿Qué crees tú? Ahí debe primar mucho, definitivamente. No van a cumplir tal vez todos los protocolos que se necesita, pero ahí depende mucho ya del colaborador mismo, ¿no? O del mismo consumidor. Por ejemplo, si me dice de alguna tienda, ¿no? Nosotros como consumidores o clientes debemos hacer cumplir esos protocolos. Ha pasado que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de algunas personas, van a una tienda y la persona de la tienda no cuenta ni siquiera con la mascarilla y aún así se quedan y esperan que los atienda. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ya mucho depende de cada persona también. O sea, nosotros en nuestra posición como clientes, como consumidor, hacer cumplir por lo menos los protocolos básicos, ¿no? Que para poder atender o para poder estar en la calle o algo, hay que estar con la mascarilla. Nosotros no podemos dejar que ese empresario, ese pequeño empresario, microempresario, no cumpla con los mínimos protocolos, ¿no? Si en una tienda uno ve que no está realizando el proceso adecuado, pues simplemente me retiro o primero indicarle, ¿no? ¿Cuál es el proceso para que de alguna manera se cuide él también y cuide a los demás? Porque ahí se está afectando él. Él es el que recibe a toda la gente. Yo puedo pasar, digamos, una vez a la semana por ahí, pero él es el que recibe a todas las personas. Entonces, empezar por ahí, por nosotros mismos, tal vez tratar de fomentar que se cumplan esos mínimos protocolos que el Estado ha puesto, ¿no? Y por el lado de las otras empresas un poquito más grandes, creo yo que a la larga de no cumplir con los protocolos, porque obviamente para cada empresa el protocolo es distinto, ¿no? Para cada empresa el protocolo es distinto y en las empresas grandes es mucho más grande, en las empresas medianas y así, ¿no? Entonces, actuar ya que pueden aplicar ese protocolo, porque si tienen alguna persona enferma, si empiezan a enfermar personas, a la larga llevar el costo a la larga llevar el costo de ese empleado va a ser mucho más gasto, porque la empresa es la que debería asumir. Si el colaborador se enferma dentro de la empresa, la persona que lo va a tener que asumir es la misma empresa, ¿no? Correcto, pero a veces eso está en el papel, pero a veces eso no se cumple. Yo tengo conocimiento de empresas que les han dicho a sus trabajadores, saben que ustedes tienen que hacerse la prueba
rápida del COVID y eso no lo está asumiendo la empresa, lo está asumiendo el trabajador. Definitivamente es un poco más complicado en las pymes, ¿no? En las microempresas. Las pequeñas y medianas tal vez podría ser distinto, pero acá, bueno, en la región Lambayeque la cosa es un poquito más dura, ¿no? Va a ser todo un tema, este tema del clima laboral en esta nueva realidad. Definitivamente eso va a tener muchas aristas que analizarse. Bueno, Jan, ha sido un placer tenerte. No sé, tus últimas palabras para esta entrevista. Simplemente agradecer al ingeniero por la invitación y esperar que las empresas o recursos humanos, como lo venía mencionando, implementen algunos programas, implementen los protocolos y, como usted dice, no quede en papel nada más, ¿no? Que se empiecen a aplicar y a darles el seguimiento, porque si no les damos el seguimiento adecuado, simplemente estará dormido. Eso nada más y gracias por la invitación. Muchas gracias, Yana. Que tengas una buena noche. Bien, amigos, concluimos esta interesante entrevista con la MBA Yana Guevara Dávila, consultora especialista en desarrollo y talento humano. Bueno, sin antes agradecer a Tabacam, Delivery Cargo. Lo que deseas te lo llevamos. Contactos al 979-660-444. Ya lo sabes. Danos un me gusta, comparte esta publicación y síguenos también en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta mañana.